¡Hey! Muy buenos días, familia. Feliz domingo a todos. Qué alegría poder saludaros una vez más a través de este vídeo. Quiero mandaros un abrazo enorme de parte de Dorcas, de los niños y mío, por supuesto, a cada uno de vosotros. Muy feliz sabiendo que estáis ahí al otro lado viendo este vídeo. Y también deciros que, como siempre, estamos atentos a todo lo que ocurre en nuestro país y más en concreto en Barcelona, esperando noticias y viendo cuál es el momento adecuado y más seguro para poder reunirnos. Lo tenemos en cuenta, estamos con muchas ganas de poder vernos, pero tenemos que ser cuidadosos con nuestra comunidad y con nuestra ciudad, así que le pedimos a Dios que nos ayude de esta manera. No te desanimes, mucho ánimo, al contrario, mantente firme porque la Iglesia continúa adelante también a través de estos recursos y tenemos muchos a través de los vídeos que tenemos en YouTube que quedan para siempre, puedes repasarlos, puedes volver a aprenderlos. También tenemos los chats de nuestra tribu, que por cierto, quiero dar muchísimas gracias a Ángela y a Fernando y Ángela por el vídeo que compartieron esta semana en nuestro chat de la tribu, que fue realmente de mucha bendición, de mucho aliento, recordándonos que podemos anclar nuestra vida en Dios, que eso es una garantía maravillosa, el poder disfrutar de Dios, saber que podemos descansar en Él. Así que muchas gracias. También nos leyeron un par de promesas muy bonitas y de hecho eso me recordaba un versículo que está en Hebreos 10:23. Podemos empezar hoy domingo leyendo este versículo. En Hebreos 10:23 dice: sigamos confiando en que Dios nos salvará, no lo dudemos ni un instante, porque Él cumplirá lo que prometió. Y Fernando y Ángela nos leían varias promesas preciosas que fueron aliento esta semana, así que te invito a eso, a poder ser iglesia en la distancia, a poder llamarnos, poder whatsappearnos, poder enviar mensajes y de tal manera que podamos seguir creciendo unidos. Muy bien, familia. Vamos con el día de hoy, con el mensaje para hoy, deseando como siempre que sea un momento bueno de domingo por la mañana o cuando quiera que tú lo escuches, al día siguiente o por la tarde, cuando sea, pero en el caso es escúchalo y ojalá pueda caer en tierra buena, ojalá que estén tus oídos abiertos, tu corazón abierto y que pueda ser un mensaje que lo encuentres práctico para tu vida, que ese siempre es el deseo, poder crecer de gloria en gloria, de pasito en pasito, un poquito más. Pero antes me gustaría empezar con preguntas. Ya sabéis que me gustan mucho las preguntas relacionadas con mensajes anteriores. Hace 2 semanas mi gran amigo Tony, que también teníamos muchas ganas de escucharle, nos desafió y nos hacía varias preguntas, ¿os acordáis? Yo quiero preguntarte, ¿estás aprendiendo a aprender? Algo que me parece muy interesante. La palabra aprender pues es como muy fácil de entender, pero jolín, a veces hay que aprender a aprender. Así que ¿estás aprendiendo a aprender? Segunda pregunta es, ¿estás aplicando algo del aprendido? Sería bueno, ¿no?, que yo empezara a aplicar cosas que aprendo. Y por último, ¿estás armonizando con nuestra iglesia, con nuestra comunidad, aquella en la que Dios te ha puesto? ¿Estás intentando relacionarte, estás intentando bendecir a los que están a tu alrededor? Formas parte de nuestra iglesia de Salem Barcelona y es una alegría que podamos bendecirnos unos a otros y también, sin duda, a tu entorno más cercano, ahí donde estés viviendo. Y la semana pasada nuestro pastor Pedro también nos hablaba acerca del Espíritu Santo y él decía que si, te quiero preguntar, ¿está el Espíritu Santo trabajando en tu vida? ¿Estás realmente haciendo cambios? Pues él nos decía que si Él habita dentro de nosotros tiene que haber cambios en nuestras vidas que nos acerquen a lo que Él nos enseña. Así que ¿está trabajando en tu vida? Ojalá que sí. Y última pregunta, ¿sabes que te está mirando en todo momento? ¿Recuerdas la anécdota del final de la predicación de la niña que está jugando y cuando se da cuenta que el padre no la ve, se pone nerviosa, pero no, nada más lejos de la realidad? El padre la estaba viendo, simplemente había cambiado de perspectiva, de posición y ella no la había visto. El padre siempre te está mirando. El Padre siempre me está mirando. Así que eso es algo que siempre trae mucha paz a mi vida y espero que también lo haga a la tuya. Él siempre está mirando, Él no está despistado, así que vamos a descansar en eso y aprender. Te invito a eso, que si tienes más inquietud y estaría súper guay que te lo puedas volver a repetir alguna predicación de las anteriores o cuando sea y pueda volver a calar profundo, porque siempre hay detalles nuevos que Dios pone en nuestra mente, en nuestros corazones. Muy bien, vamos con el mensaje de hoy, ahora sí que sí. Y como siempre vamos a empezar con las reglas mnemotécnicas, que ya sabéis que me encantan a mí el tema este de las reglas mnemotécnicas, enlazar un concepto sencillo que nos lleve a algo de la Biblia, de tal manera que cuando quiera que vayas por el mundo y escuches este nombre, este personaje, te lleve a la enseñanza. Esto es divertido, a mí me gusta por lo menos. Así que, y el personaje que he escogido hoy domingo, lo habéis visto en las redes sociales, y si no te lo digo ahora, la predicación es de Leónidas a un río, de Leónidas a un río. ¿Quién es Leónidas? Ojo, esto hay que saberlo. Si como yo eres un amante del cine bélico y de esto, pues tienes que saberlo. Mira, aquí lo tengo. Leónidas. Esto es 300, un peliculón espectacular. Leónidas y los 300 espartanos que lucharon en la batalla de las Termópilas. Y esa frase mítica de Leónidas cuando dice, hacia las Termópilas
partimos. Ahí me encanta, si te gusta un poquito esto. Leónidas fue un rey espartano, nació en el año 540 a.C. y murió en el 480 a.C. en la batalla de las Termópilas, luchando contra el innumerable ejército persa de Jerjes I. Y si has escuchado un poco, pues es mítica esta leyenda / realidad de la historia griega, donde solo 300 hombres fueron capaces de contener a todo un poderosísimo ejército hasta que fueron traicionados por su propio pueblo y murieron evidentemente los 300 y luego pues el resto también. Así que, pero es impresionante esta historia y te invito a que lo veas, si no eres muy aprensivo, que veas la película y demás, porque realmente pues, es muy, muy valiente y es tremendo cómo eran estos espartanos. Ahí en la película salen todos fortísimos, cuadradísimos, guapísimos. ¿Y quién es, familia? ¿Quién es el Leónidas de la Biblia? ¿Quién lo sabe? ¿Quién es el Leónidas? Ya os veo ahí levantando la mano alguna. Sobre todo si has leído la Biblia, si has ido a la escuela dominical. Hoy vamos a una de esas historias maravillosas, que no es mitología, es realidad, y de hecho hay varios detalles que nos demuestran esto. Así que, ¿quién es el Leónidas de la Biblia, familia? Lo sabéis, lo estáis diciendo. Leónidas lo encontramos en el libro de Jueces, y es Gedeón. Este es para mí el Leónidas de la Biblia. Gedeón y sus 300 hombres, de ahí la comparación de Leónidas y los 300 espartanos. También hubo una batalla en la Biblia de Gedeón y 300 hombres contra también un innumerable ejército no persa. ¿De dónde eran? Madianitas. Y lo puedes encontrar en Jueces 6 al 8, capítulo 6 al 8 en Jueces, que como sabéis a mí me gusta llamarlo el Far West de la Biblia. Hace tiempo hablábamos de eso, el Far West, porque dice la Biblia en varios textos de Jueces que ahí cada uno hacía lo que quería, no había un rey, no había un patrón, se había desperdigado, habían pecado y el pueblo hacía lo que le daba la gana, cada uno literalmente hacía lo que creía conveniente. Y en medio de esta circunstancia encontramos esta historia de Leónidas, de Gedeón y sus 300 hombres. Y podemos leer en Jueces 6, versículo 1 para comenzar, que dice: después los israelitas volvieron a pecar contra Dios, así que durante 7 años Dios permitió que los madianitas los dominaran. No podíamos empezar una historia de Jueces sin un versículo así, donde nos habla de un pueblo alejado de Dios, donde cada uno hacía lo que le daba la gana. ¿Y qué ocurre cuando hacemos eso? Pues como dice aquí, que vienen los problemas, vienen las dificultades, y no pasó algo diferente aquí. Dice que los madianitas, que eran un pueblo muy numeroso, estaban dominando la tierra y por supuesto a los israelitas. Y en esta historia, que te invito a leerla, ya te digo, Jueces, capítulos 6, 7 y 8, no la vamos a leer aquí porque ocuparía tiempo, y en segundo lugar porque sabes que me encanta que lo leas tú en casa, que hagas los deberes, no lo voy a hacer todo por ti. Me encantaría que lo leas, y si puede ser en varias versiones, y si puede ser con tu pareja o con tus hijos, aún mejor, y que podáis debatir ideas, conceptos, enseñanzas, y que cada uno pueda traer aquello que Dios le trae a su mente, a su corazón, y que juntos podamos tener enseñanzas prácticas. Así que te animo a hacer eso, a que lo leas en tu casa en varias versiones, y si logras juntar a tu familia, a tus hijos, pues aún mucho mejor. Imaginéis cómo ocurrió y detalles. Es precioso este texto, lleno de detalles muy, muy interesante. Yo quiero hablarte en esta mañana, simplemente por no ocupar mucho tiempo, de 6 enseñanzas que yo creo que son prácticas y que creo que nos pueden servir a todos. En primer lugar, para mí, por supuesto, hay muchísimas más, pero yo quiero destacar 6 que creo las más importantes bajo mi punto de vista, por lo menos a día de hoy. La Biblia, lo que me encanta es que es viva. Y como es viva, tú puedes leer este texto, que yo lo he leído desde que era niño, he escuchado 1000 predicaciones sobre este texto. Dios es capaz de hacerlo nuevo cuando uno lo lee con un corazón abierto, y me encantaría que eso ocurriera en esta mañana y cuando lo vuelvas a leer. 6 cosas. Vamos con la primera. La primera es que Dios nos escucha. Primera cosa que me llama la atención de esta historia y que quiero decirte y que quiero que lo guardemos, familia. Dios nos escucha. En Jueces 6, versículo 7 dice: entonces los israelitas le suplicaron a Dios que los salvara del poder de los madianitas, y Dios les envió un profeta. Como hemos visto, estaban pasándolo fatal, estaban asfixiados, estaban que a lo poco que tenían de comida venían y se lo robaban, estaban contra las cuerdas, y dice que en ese momento el pueblo de Dios clamó a Dios, se acordó de Dios, y Dios los escuchó. Y eso es algo maravilloso. Yo quiero decirte bien fuerte en esta mañana, iglesia, y a cada uno que me escucha allá donde sea que tú escuches este vídeo: la oración sirve. La oración sigue sirviendo. Te animo a orar sea cual sea tu circunstancia. Si las cosas te van muy bien o estás on fire, ora dando gracias.
Y si las cosas no te van como tú esperas o lo que sea, sigue orando, ponte a orar porque Dios escucha. Y eso es algo maravilloso. Yo descanso, mi familia descansa, mi hogar descansa, sabiendo que Dios nos escucha. Él está atento a cada una de nuestras palabras. Eso no quiere decir que te haga caso, eso no quiere decir que me haga caso, eso no quiere decir que nosotros podamos manipularle a Él, pero sí quiero recordarte que Él escucha tus oraciones, no son en vano. La oración sirve. Me gustaría que eso quedara claro en esta mañana y tenemos este ejemplo como en la dificultad el pueblo clama y Dios le oye. Manda un profeta. Dice Salmos 55, 17 al 19. Dice, yo por mi parte voy a pedirle ayuda a Dios, Él habrá de salvarme. Mañana, tarde y noche no dejaré de rogarle, Él habrá de escucharme. Mucha gente me ataca, pero Él me rescatará, me hará salir sano y salvo de la lucha que ahora libro. En otras versiones dice, me hará salir en paz. Son palabras del rey David, ya sabéis, el Messi de la Biblia, el que más triunfos tuvo, el que más copas levantó. El rey David está diciendo que mañana, tarde y noche piensa orar a Dios, hablándole, explicándole lo que está viviendo, sabiendo que Él le está viendo y responderá a su debido tiempo. Y me gusta esto de me hará sentir en paz, porque a veces cuando oramos deseamos, evidentemente, a mí me pasa también, que quede solucionado, pim pam, a otra cosa, que nos llegue la respuesta, pero mucho más profundo que eso es saber que Dios nos trae paz para afrontar lo que tengamos que afrontar por delante. Muchas veces nos ayudará a resolverlo, otras veces continuará, esto queda según Dios quiera, pero qué maravilla poder encontrar paz en nuestro corazón a través de la oración. Así que me gustaría recordarte que la oración sirve. Ya sabéis, Charles Spurgeon, ya sabéis que me encanta, predicador inglés, él decía, la oración debe ser la llave del día y el cerrojo de la noche. Guárdate esta frase si puedes, la oración debe ser la llave del día y el cerrojo de la noche. Evidentemente tú puedes orar cuando te vaya bien, puedes orar en donde te vaya bien, no soy yo nadie para decirte cuándo o cómo, pero es muy interesante, como dice Spurgeon, que podamos dedicar, aunque sea nada, 5 minutillos a lo primero que hagamos en el día y también cerremos antes de dormir, orando. Creo que es una práctica muy interesante, evidentemente no es un mandamiento, pero creo que es muy interesante hacerlo así. Así que número 1, familia, hemos dicho que Dios nos escucha, la oración sirve. Número 2, que veo en esta historia y me parece muy interesante, Dios escoge a trabajadores y humildes. Trabajadores y humildes, dices Jueces 6, vamos al versículo 11 y 12, y dice, luego vino el ángel de Dios y se sentó bajo el roble que está en Ofrá. Ese árbol pertenecía a Joás, que era descendiente de Abiezer. En ese momento Gedeón, hijo de Joás, estaba limpiando trigo a escondidas de los madianitas, en el lugar donde se pisaban las uvas para hacer vino. El ángel de Dios se le apareció a Gedeón y le dijo, qué fuerte y valiente eres, por eso Dios está contigo. Y esto es algo, familia, que lo vemos a lo largo de toda la Biblia. Hay una clara intención en el corazón de Dios. Cuando tú miras a quien vas cogiendo, a David, a Josué, a Gedeón, a Moisés, es decir, a todos los hombres de Dios, Él escoge hombres trabajadores y humildes. Vemos a Gedeón que si lees un poquito, te lo he puesto de deberes en casa, lee los detalles. Dice Gedeón que él era, su tribu era peor de los últimos, o sea, de la tribu de Manasés, pues el último es un clan pequeñito. Eran pobres, ahí lo tienes, fíjate, trabajando, escondiendo ahí, escondiéndose, metiéndose en lugares, todo, imagínate. Sin embargo, qué maravilloso que Dios, como hemos dicho, está mirando y escuchando. Y se ha fijado en alguien, un joven, un chico, que está trabajando en medio de esa dificultad, en medio de ese peligro. Y se está buscando la vida para lograr mantener la comida de su familia y está esforzándose. Y es un chico humilde, él no tiene grandes, no nos dice la Biblia que él tenga grandes y todo, le dice, pero si soy de los últimos, si mi clan es de lo peorcito, o sea, por cómo no has ido a los otros, al Madrid, al Barça, al Manchester, estás hablando con él. No sé si me explico. Qué interesante, y además me encanta cómo se le acerca al ángel y le dice, tú eres fuerte y eres un valiente guerrero. Además le dice, wow, imagínate que poder recibir esas palabras de parte del ángel. Yo quiero decirte, segunda cosa, que el trabajo sirve. No solo la oración sirve, sino que también el trabajo sirve. Y Dios está atento a tu trabajo.
a cada cosa que haces, no solo que tenga que ver directamente con la iglesia, ni mucho menos, sino a tu trabajo secular, a tu trabajo con tu familia, con tu esposa, con tus hijos, con tus vecinos. Aquellas cosas que estás desarrollando hablan de ti delante de Dios. Y son detalles que a Él no se le escapan a la hora de poder escogerte o escogerme, a la hora de poder bendecirnos o no bendecirnos. Él se fija en personas trabajadoras y humildes. Quiero animarte y animarme a mí a ser así. Dice Proverbios 14:23, todo esfuerzo vale la pena, pero quien habla y no actúa acaba en la pobreza. Así que es un versículo muy interesante, menos hablar y más actuar. Como nos retaba también hace un par de semanas nuestro amigo Tony, hay que poner en práctica aquellas cosas que aprendemos. No solo vale que, ¿qué has aprendido? Tal, no, bueno, vamos a ponerlo en práctica. Y sin duda el trabajo sirve. Segunda de Tesalonicenses 3:12 dice, pero no nos hemos enterado de que hay entre ustedes algunos que no quieren trabajar y que se la pasan metiéndose en asuntos ajenos. A esas personas les llamamos la atención y con la autoridad que el Señor Jesucristo nos da, les ordenamos que trabajen para ganarse la vida y que dejen de molestar a los demás. Palabras de Pablo, ya sabéis, el renacido aquí a la iglesia está diciendo, oye, nos llegan mensajes, hemos visto que aquí hay gente que no trabaja, que son unos vagos, que se dedican a criticar, que es uno de los deportes nacionales de nuestro país, criticar, pero no, la Biblia nos enseña a no criticar y a trabajar. El trabajo sirve y Dios se fija en personas trabajadoras y humildes. Agustín de Hipona decía, reza como si todo dependiera de Dios y trabaja como si todo dependiera de ti. Y Teresa de Calcuta decía, no puedo parar de trabajar, tendré toda la eternidad para descansar. Así que me gustaría que esta es la segunda cosa que yo veo en esta historia. Veo a un Dios fijándose en alguien que no es que sea, pues, como hemos visto ahí en la película, un súper fuerte, no lo sabemos exactamente cómo era Gedeón, pero seguro que era trabajador, eso lo vemos, y era humilde. Por sus afirmaciones lo vemos, así que te invito a eso. El trabajo sirve, la oración sirve, el trabajo sirve, familia. Muy bien, continuamos con el tercero, deseando que te sirva, que estés tomando nota, que puedas decir, oye, a ver, ¿qué tengo que hacer yo aquí? Número 3, ¿qué veo? Dios trabaja con nuestra fe. Esta es la tercera cosa que me gustaría señalar y que veo en esta historia de una manera clarísima. Dice Jueces 6:13, que Gedeón le respondió, perdón, Señor, pero si Dios está con nosotros, ¿por qué nos pasa todo eso? ¿Te suena esa pregunta? ¿Por qué no hace milagros como cuando nos libró de Egipto? Nuestros antepasados nos han contado las maravillas que Dios hizo antes, pero ahora nos ha abandonado. Nos ha dejado caer en manos de los madianitas. A nuestro amigo Gedeón Leónidas se le había olvidado que ya no obedecían a Dios, que adoraban a otros dioses, a Baal, y eso se le olvidó a nuestro amigo Leónidas, pero no te preocupes, Dios es paciente contigo y conmigo y nos lo enseña y nos da oportunidades nuevas, y me encanta en toda esta historia de Gedeón, capítulos 6, 7 y 8, está llena de conversaciones y de detalles, en este caso el ángel y Dios, con Gedeón, trabajando en mejorar la fe de Gedeón, que como vemos estaba totalmente sesgada, lógicamente, por lo que estaba viviendo, por lo que estaba aconteciendo, porque como él decía, había oído las cosas de Dios de lejos, él ni las había visto, ni las había vivido, las había leído como tú y yo también leemos, pero a veces dices, ¿dónde está Dios? ¿Quién de nosotros nos ha preguntado esto? Dios, vale, sí, creo en ti, pero bueno, pero si tú eres... que yo te vea que sea algo claramente. Sin embargo, podemos aprender en esta historia algo muy interesante. No hay duda de que Dios está, pero la pregunta es, ¿cómo estamos nosotros? ¿Cómo está nuestra fe? ¿Cómo está nuestro diario caminar? Y vemos aquí cómo dedica tiempo en estos 3 capítulos, no solo en el inicio donde vemos cómo Gedeón le pide una prueba y luego otra, que si ahora mojado, que si ahora rizado, que si ahora seco, que si ahora el tío, venga pruebecitas y el ángel, venga, yo me imagino al pobre ángel, que blasta de día, yo me imagino y dice, madre mía, venga, va, quiere, venga, pues venga, va, sí, voy a por el becerro, va, ahora que quiere Gedeón, venga, va, pues también esto, y ahora esto, y luego vemos más adelante, cuando tienen que pelear y se quedan con pocos hombres, cómo también Dios lo lleva a que pueda escuchar el testimonio, un sueño del enemigo que le hace crecer la fe, es decir, Dios está interesado en que crezca tu fe. Necesitamos que crezca nuestra fe porque eso es lo que cambia las circunstancias en nuestras vidas. Muchas veces queremos cambiar nuestro entorno y decir, si esto fuera bien, ahora yo sí que haría, si ahora me tuviera trabajo, ahora yo sí que tiraría para adelante, ahora si mi mujer fuera más cariñosa o mi marido más también cariñoso, ahora sí, si mi hijo ya no fuera tan rebelde, ahora sí que sí. No, no es este tema.
El tema no es este. Dios está interesado en que crezca tu fe. ¿Por qué? Porque la fe sirve. No solo la oración sirve, no solo el trabajo sirve, la fe sirve y mucho, familia. Y necesitamos que nuestra fe crezca. Es por eso que me encanta cómo Dios dedica mucho esfuerzo. No tanto a que haya recursos humanos, de hecho vemos como de un ejército enorme pasa uno pequeñito, sino que dedica mucho esfuerzo al corazón de Gedeón y a aumentar esa fe, en cambiar esa opinión que él tiene de que no actúa por fe. Eso me encanta. De hecho, si te fijas en el detalle, cuando Gedeón accede a trabajar para Dios, le dice Dios, tienes que hacer una cosa primero antes de liarte con todo lo que vamos a hacer. Tienes que ir y destruir todos los Baales, es decir, todos los dioses que está adorando el pueblo y que no pintan nada aquí. Y dice que la Biblia que Gedeón lo hizo de noche cuando nadie lo vio, fue y se los cargó a todos. Al día siguiente hubo un gran jaleo, pero al final salió victorioso de este tema. Es decir, tú y yo necesitamos aumentar nuestra fe y según aumente nuestra fe también vemos aquellas cosas que tenemos que cambiar, aquellas cosas que no estamos haciendo bien y que tenemos, como decía Tony, que aprender a aprender y poner en práctica para que Dios pueda caminar de manera a gusto dentro de nosotros. Queremos aumentar nuestra fe. Pídele a Dios mucho más que recursos y que todas esas cosas que también, por supuesto, tenemos que pedirle. Pídele a Dios que aumente tu fe, que tu fe pueda crecer. Dice Génesis 3, versículo 1. Entre los animales salvajes que Dios creó no había otro más astuto que la serpiente. Un día la serpiente le dijo a la mujer, me flipa esta pregunta, ¿eh? Así que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín. Esto le preguntó. Me encanta esta pregunta porque dime si a ti no te viene a la cabeza esta manera de preguntar. Así que tú eres cristiano, ¿eh? Así que tú vas a la iglesia, ¿eh? Así que tú esperas a casarte para tenerte relaciones sexuales, ¿eh? Así que tú no drogas, así que tú no dices tacos, ¿eh? Así que tú diezmas y pones un 10% de lo que ganas en la iglesia. Así que, ¿no te suenan estas preguntas que vienen a la mente y nos hacen dudar? Así que tú haces esto, quizás no andas muy entonado, así que esto ya no se hace, esto ya no sirve, esto ya no vale, ¿eh? ¿No te viene esta pregunta? ¡Ojo! ¡Peligro, peligro! Si te asaltan esas preguntas, es muy probable que tu fe esté en mínimos, bajo mínimos. Dice Romanos 1:17, es buena noticia, nos revela cómo Dios nos hace justos ante sus ojos, lo cual se logra del principio al fin por medio de la fe. Como dicen las Escrituras, es por medio de la fe que el justo tiene vida. Así que te animo a que no te despistes. La fe sirve. La fe sirve. Dice Charles Spurgeon, decía, preocúpate más por un grano de fe que por una tonelada de emoción. Tremenda frase que me gustaría que guardáramos. Preocúpate más por un grano de fe que por una tonelada de emoción. Y la misma Spurgeon decía, obedecer a medias es desobedecer totalmente. Así que me gustaría, familia, que eso también lo guardáramos en nuestro corazón y que te recuerdes que la fe sirve. Necesitamos que Dios trabaje con nuestra fe. Vamos con la cuarta cosa que a mí me llama la atención de esta historia, que la encontramos en Jueces 7, versículo 2 y 3, y es que Dios no quiere que tengamos miedo. Dice la Biblia en ese versículo que entonces el Señor les dijo a Gedeón, tienes demasiados guerreros contigo. Si dejo que todos ustedes peleen contra los madianitas, los israelitas se jactarán ante mí de que salvaron su propia fuerza, con su propia fuerza. Por lo tanto, dile al pueblo, a todo aquel que le falte valentía y que tenga miedo, que abandone este monte y se vaya a su casa. Así que 22.000 de ellos se fueron a su casa y quedaron solo 10.000 dispuestos a pelear. Así que la cuarta cosa que me llama la atención es que encontramos aquí una criba. Una criba es un momento donde tú separas cosas, donde tienes un montón de cosas, y voy a hacer una criba, voy a separar, voy a quedarme con cosas. Y vemos que en esta historia de Leónidas, de Gedeón, hay una criba. Gedeón reúne 32.000 hombres, pero Dios dice, no quiero tantos, voy a poner mucho menos, porque Dios conoce nuestro corazón, que lejos de ser humilde, es un corazón que enseguida se jacta de lo que consigue. Y él dice, vamos a hacerlo con menos. Y hace una criba. Y esta primera criba empieza por quitar a todos los que tienen miedo, que fueron ni más ni menos que 22.000. Eran 32.000, se quedan 10.000, matemáticas, 22.000 se fueron porque tenían miedo. Yo quiero decirte, cuarta cosa, que el miedo no sirve. El miedo no sirve para poder trabajar para Dios. Es evidente y es natural sentirlo, pero no sirve. No es lo que Dios desea, que caminemos nuestro día a día con miedo. Dice Salmos 46, 1 a Dios, Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza. Siempre está dispuesto a ayudar en tiempos de dificultad, por lo tanto no temeremos cuando vengan terremotos y las montañas se derrumben
en el mar, versículo que encontramos en Salmos 46, 1 y 2. Qué interesante que él dice, Gedeón, aparta a los que tengan miedo, que fueron muchísimos, puede que fuese como Gedeón, porque nunca habían visto victorias, porque el ejército era numerosísimo, como plaga de langostas, dice el ejército madianita. El caso es que tenían mucho miedo y Dios dice, no sirve lo que tiene miedo, y esto también ocurre hoy en día. No solo con lo que estamos viviendo actualmente en la pandemia, por supuesto, que muchas veces pues, genera miedo e inquietud, sino con cualquier circunstancia que vivas en tu vida, porque el mundo también no solo es la pandemia, continúa habiendo otros problemas y otras circunstancias que nos vienen. Yo quiero decirte que Dios quiere animarte a no caminar con miedo. Él está atento a cada uno de nosotros, ten fe de que Él nos acompaña, no camines con miedo, es normal sentirlo en un momento dado, pero no podemos vivir nuestro día a día con miedo, no podemos estar trabajando, siguiendo a Dios siempre con ese miedo, con ese ay en el cuerpo, con esa duda de y si será que hago bien, y si tal, no tengas miedo, hazlo con valentía. Dice Filipenses 4, versículos 6 y 7, no se preocupen por nada, más bien oren y pídanle a Dios todo lo que necesiten, y sean agradecidos, así Dios les dará su paz, esa paz que la gente de este mundo no alcanza a comprender, pero que protege el corazón y el entendimiento de todos los que ya son de Cristo. La paz de Dios es un tesoro que podemos recibir. No hay miedo en el corazón de los cristianos. Evidentemente, como te digo, es normal sentirlo cuando vienen según qué circunstancias, pero no se puede aposentar, no se puede quedar. Ojalá Dios nos ayude a crecer nuestra fe y que desaparezca el miedo y podamos ser de los que pasan la criba hacia adelante. No formamos parte de los 22.000 que tuvieron miedo. Queremos continuar confiando en Dios, sabiendo que Él es fuerte. Y de paso quiero volver a dar muchas gracias a todos aquellos que fielmente estáis ofrendando y diezmando, permitiendo que, a pesar de que no tenemos reuniones presenciales, que eso facilita, digamos, el poder entregar las ofrendas y diezmos, quiero dar muchísimas gracias por esa fidelidad de todos, que permite poder llevar adelante los gastos de la hipoteca del templo, que muy pronto lo tendremos pagado, y eso no se consigue así porque así, se consigue gracias a la fe, al esfuerzo de cada uno de vosotros, así que quiero daros muchísimas gracias por no dudar, por no escuchar esos cantos típicos de sirena de que así que tú crees en esto de diezmo, en esto de entregar el 10%. Eso es algo muy interesante que me gustaría que algún día habláramos de ello claramente, porque es impresionante cómo nos dejamos engañar en estos temas. Así que te quiero animar y darte muchísimas gracias por esa valentía y esa fe mostrada cada uno de estos meses en torno al diezmo. Muy bien, dice C.S. Lewis para terminar sobre el miedo, dice, nunca nadie me dijo que el dolor se sentía como se siente el miedo, la misma tensión en el estómago, el mismo desasosiego, ¿verdad que sí? Él compara, C.S. Lewis, el miedo con el dolor, produce un tremendo desasosiego. Una tensión que no podemos mantener por mucho tiempo, te lleva a tener enfermedades, te lleva a tener profundas tristezas, así que no queremos miedo, no sirve el miedo, lo que sirve es la fe en Dios. Dice Max Lucado, ¿qué pasaría si la fe, no el miedo, fuese tu reacción por defecto a las amenazas? Qué interesante, ¿no? Que en vez de, ¡ay, tengo miedo!, dijimos, no, me saliera fe, sin embargo somos humanos, no nos vamos a engañar. Y muchas veces nos sale el miedo, nos salen las dudas. Bueno, estamos aquí para aprender de Leónidas de la Biblia, de Gedeón y de los 300. Que aumente nuestra fe. El miedo no sirve, sirve la oración, la fe, el trabajo. Quinta cosa, familia. Vámonos con la quinta cosa, acercándonos al final. Quinta cosa que yo veo en esta historia, Dios nos prueba. Hemos dicho que estamos en medio de una criba. Éramos 32.000, ya quedamos solo 10.000. Pues nos viene otra criba. Me encanta a mí esto de las cribas. Y dice en el capítulo 7, versículo 4 de Jueces, Dios se le volvió a hablar a Gedeón. Todavía hay demasiados soldados. Demasiados, imagínate lo que le dice. Llévalos a tomar agua para que yo los ponga a prueba. Allí te señalaré quiénes irán contigo y quiénes no irán contigo. Bueno, si algo está claro, familia, es que con Dios el tema de los números no va. Es decir, no podemos fiarnos del tema de cuentas y tratar de... No, con Dios es un tema de fe, es un tema de confianza, y dice Dios que 10.000 son demasiados. Demasiado, fíjate, contra el ejército que se calcula que eran como 250.000, 300.000, dicen los estudiosos, quién sabe. Contra 10.000 son demasiados, dice Dios. Bueno, pues son demasiados. Segunda criba, los lleva a beber a un río y dice que según la forma en que bebieron, aquellos que se agacharon por completo, metían la boca en el agua y bebían allí, esto los descartó todos, que fueron ni más ni menos que 9.700, y se quedó solo con los 300 que lo que hicieron era agacharse o arrodillarse y cogerlo como un cuenquito. No sé si tú te has planteado alguna vez esto, si fueras a beber a un río, ¿cómo haces tú? Te coges el agua así
y lames como un perrillo, como dice este texto, o eres de los que te quitan las cosas, te metes ahí la cabeza y a beber. El caso es que dice Dios que se quedó con los 300 que cogieron el agua y que se la llevaron a la boca. Y yo he escuchado 1000 predicaciones, 1000 enseñanzas sobre este tema, sobre por qué escogió esos 300, de si es porque no se tumbaron al suelo, si se arrodillaron, si porque estaban vigilando a la vez que bebían, porque si no habían dejado su cuello, es decir, un montón. La realidad, familia, es que la Biblia no nos explica, no nos da ese detalle. Queda a pura interpretación tuya y mía. Así de claro, no nos dice lo que sí que nos dice que se quedaron solo 300, y lo que sí que nos dice la Biblia, hemos leído, es que era una prueba, es decir, de alguna manera no nos revela, pero Dios estaba como probando, viendo a ver qué podía apreciar en estas personas, y se quedó con los 300. Quizás lo que hablamos, quizás porque no se despojaron de todo y bebieron, quizás porque estaban alerta, quizás no, esos son detalles que no nos dice la Biblia, pero el caso es que se quedó con 300. Yo me temo que fuese cual fuese la prueba, se hubiera quedado con los que fueran menos. Pero el caso es que es este. Lo que me gustaría que aprendiéramos en el quinto punto es que Dios nos prueba. La prueba sirve. Este es el mensaje que me gustaría que te quedara del punto 5. La prueba sirve, y la Biblia nos habla muchísimo acerca de lo eficaz que son las pruebas en nuestro crecimiento de la fe, que aparte las dudas. Para que haya un aumento de fe necesitamos pruebas. Dice Santiago 1:12, Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes los aman. Y a mí no me cabe ninguna duda que esto que estamos viviendo, esta pandemia que ninguno desea y que todos estamos esperando que pase, evidentemente, es una auténtica criba para los cristianos y para la iglesia. No solo esto, sino muchas de las circunstancias, pero esto en concreto, y lo que está desencadenando el poder tener dificultades para reunirnos, el poder no vernos, el poder no hacer, digamos, en la vida normal que hacemos como cristianos en comunión, es una criba, es algo que nos lleva a un río a ver cómo actuamos. Y yo no me cabe duda de que Dios está mirando cómo tú y yo estamos actuando en este río, en el río de la pandemia que nos toca vivir en este momento como iglesia. Y en cualquier río que tú puedas reconocer como dificultad en tu vida. ¿Cómo estamos bebiendo? ¿Cómo estamos actuando? Porque esto es una prueba. Dice Romanos 12:12, alégrense por la esperanza segura que tenemos, tengan paciencia en las dificultades y sigan orando. Qué interesante es que podamos salir fuertes de esta prueba o de esta circunstancia que estemos viviendo, para poder aumentar nuestra fe. No me cabe duda que es una criba, y lo hablaba con un buen amigo mío, y es cierto que circunstancias como esta, como pasa en cualquier dificultad, te dejan ver muchas veces lo profundo de mi corazón y lo profundo de tu corazón. Cómo somos realmente, cómo somos honestamente, cómo nos comportamos, cómo reaccionamos, cuál es nuestra determinación, cuál es nuestra acción. Así que Dios nos prueba, sin duda. Dice C.S. Lewis, somos como bloques de piedra que el escultor va modelando hasta lograr que su forma sea totalmente humana. Los golpes de su cincel que tanto nos hieren o nos duelen también nos van haciendo perfectos. Y Charles Spurgeon decía, si un problema nos lleva a buscar la ayuda de Dios en oración, ese problema es una bendición para nuestra vida. Totalmente de acuerdo, así que me gustaría que lo pensaras, que lo guardaras. Esta semana recibí a mi hijo Luca, que fue su cumpleaños, un regalo de sus abuelitos, de los pastores de Pedro, y se le regalaron algo muy interesante, le regalaron un juego de arqueología, y eran 5 piezas totalmente, digamos, escondidas, tesoros escondidos, que él tenía que con un pequeño martillo, un cincel y con un digamos, pincel ir quitando, y tenía que con unas pinzas ir sacando, y era muy interesante, se lo pasaron genial, increíble este juego, muy divertido, con qué cuidado, con qué mimo iban esculpiendo, pegándole golpes, sacando hasta que encontraban esa pieza valiosa. Y lo mismo ocurre con nuestras vidas, no se modela de una manera cómoda, somos duros de pelar, somos duros de corazón. Necesitamos que Dios nos modele, y eso muchas veces es con la prueba, con el cincel, con golpes, con sacudiéndonos para poder sacar lo mejor de nosotros. Y por último, familia, número 6, y con esto terminamos en esta mañana, la sexta cosa que me llama la atención, dice la Biblia que en Jueces 7:20 ellos luchaban por Dios y por Gedeón. Dice Jueces 7:20, y los otros dos grupos hicieron lo mismo que el grupo de 100 soldados de Gedeón. Con la antorcha en la mano izquierda
y la trompeta en la mano derecha, todos gritaron al ataque por Dios y por Gedeón. Y es interesante, ¿no? Porque vaya armadura, vaya arma llevaban, ni escudo ni espada, llevaban una trompeta y una antorcha. Esto es lo que llevaban esta gente para luchar, pero desde luego funcionó porque se mataron entre ellos, los madianitas. Seguro que también llevaban armas al cinto, lo que fuera, pero es interesante que nos dice la Biblia que ellos iban con eso, con una antorcha en la mano izquierda y la trompeta en la derecha. Hicieron mucho ruido, hicieron todo un jaleo. Eso le volvió locos a los madianitas, que se mataban entre ellos. Ni uno solo de ellos murió, de los 300 en esta batalla. Yo quiero decirte, para terminar, familia, que la causa sirve. La causa sirve. Y cuando hablo de causa, hablo aquello por lo que estamos identificados luchando. Es algo que muchas veces a mí me gusta repetir. Evidentemente que, como dice aquí, luchamos por Dios. Todo nuestro agradecimiento a Dios y los desafíos que encontramos en la Biblia los llevamos adelante, pero para poder desarrollar un ministerio en esta vida y poder luchar por algo más, tienes que identificarte con una causa, tienes que identificarte con una familia, con un entorno, con una tribu a la que tú digas, esta es mi tribu, yo lucho por esta causa. Por eso me emociona que dice, lucho por Dios y por Gedeón. Es decir, no solo tenían en la cabeza, por supuesto, a Dios como el más fuerte, el más valiente, gracias a él, pero también por Gedeón. Había en ellos una implicación, había un feedback, había esa en su corazón también el agradecimiento a Gedeón y el luchar por él. Y me encantaría que tú pensaras eso. ¿Con qué causa me siento identificado? ¿Soy yo un luchador solitario? Tengo mi propia licencia y voy al torneo que me da la gana. Voy un poquito hacia donde sopla el viento y ya está. Y yo al final lucho por Dios y algún día me veré en el cielo y ahí estoy, apareceré con mis trofeos. La Biblia nos enseña a tener una relación de comunidad y a poder identificarnos con otros para poder ayudar. Dice Salmo 73, 26, versículo que nosotros utilizamos, Dorquitas y yo, en la boda, en nuestra boda, hace ya un tiempecito. Puede fallarme la salud y debilitarse mi espíritu, pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón. Él es mío para siempre. Y Hechos 4:13 dice que todos los de la Junta Suprema se sorprendieron al oír a Pedro y a Juan hablar sin ningún temor, a pesar de que eran hombres sencillos y de poca educación. Se dieron cuenta entonces de que ellos habían andado con Jesús. Me gusta este versículo donde dice que aquellos expertos se dan cuenta que lo que tienen delante son personas que tienen un contacto directo, que habían tenido un contacto directo con Jesús y les hacía hablar con un poder, con una precisión, con una autoridad, con una determinación realmente importante. Y ojalá que tú y yo podamos encontrar eso, una pasión por servir a Dios siempre, fe en Dios, que nos lleve a quitar temor y que puedas encontrar también un lugar, ojalá sea en nuestra iglesia o en la que tú estés, donde quieras que escuches este mensaje, pero digas, esta es mi tierra, este es mi lugar, voy a luchar por Dios y por este lugar donde Dios me ha puesto. Si Él lo ha escogido por algo, será voy a entregar lo mejor de mí en la batalla, no solo por Dios, sino también por Gedeón, es decir, por nuestra iglesia. Para terminar, me gustaría terminar con palabras de John Piper, que es un gran autor, que dice, uno de los grandes usos del Facebook, Twitter y las redes sociales será demostrar en el último día que la falta de oración no fue por falta de tiempo. Me encanta esta frase, totalmente reveladora, ¿verdad? Dice él, está claro que si usamos las redes no podremos nunca decir que no teníamos tiempo, porque de unido el tiempo que le metemos a las redes. Dice Oswald Chambers también para terminar, Dios quiere que tengas una relación con Él mucho más íntima que la de simplemente recibir los regalos. Y muy bien, familia, aquí terminamos, deseando que pueda ser una enseñanza práctica que sirva para tu vida. Recuerda estas 6 enseñanzas que hemos hablado, léelo de nuevo en tu casa, repásalo y ojalá que esto pueda ayudar a crecer tu fe y a caminar un poquito más fuerte durante esta semana. Dios te bendiga mucho, nos vemos pronto, te quiero un montón, hasta la próxima, adiós.